bien, hermanos. Estamos presentando el mensaje del Sínodo de los Obispos, en el que trataron el tema de la nueva evangelización para la transmisión de la fe. El Sínodo quedó clausurado el domingo 28 de octubre. Deseamos que el mensaje sea conocido en nuestra parroquia. Por ello lo damos a conocer por la lectura del mismo con un grupo de 6 personas de la misma parroquia. Hemos ofrecido ya los 4 primeros números del mensaje y ahora presentamos los 4 siguientes, el 5, el 6, el 7 y el 8. 5. Evangelizarnos a nosotros mismos y disponernos a la conversión. Queremos resaltar que la nueva evangelización se refiere en primer lugar a nosotros mismos. En estos días, muchos obispos nos han recordado que para poder evangelizar el mundo, la Iglesia debe, ante todo, ponerse a la escucha de la palabra. La invitación a evangelizar se traduce en una llamada a la conversión. Sentimos sinceramente el deber de convertirnos a la potencia de Cristo, que es capaz de hacer todas las cosas nuevas, sobre todo nuestras pobres personas. Hemos de reconocer con humildad que la miseria, las debilidades de los discípulos de Jesús, especialmente de sus ministros, hacen mella la credibilidad de la misión. Somos plenamente conscientes, nosotros los obispos, los primeros, de no poder estar nunca a la altura de la llamada del Señor y del Evangelio, que nos ha entregado para su anuncio a la gente. Sabemos que hemos de reconocer humildemente nuestra debilidad ante las heridas de la historia, y no dejamos de reconocer nuestros pecados personales. Estamos, además, convencidos de que la fuerza del Espíritu del Señor puede renovar su Iglesia y hacerla de nuevo esplendorosa si nos dejamos transformar por Él. Lo muestra la vida de los santos, cuya memoria y el relato de sus vidas son instrumentos privilegiados de la nueva evangelización. Si esta renovación fuese confiada a nuestras fuerzas, habría serios motivos de duda, pero en la Iglesia la conversión y la evangelización no tienen como primeros actores a nosotros, pobres hombres, sino al mismo Espíritu del Señor. Aquí está nuestra fuerza y nuestra certeza, que el mal no tendrá jamás la última palabra, ni en la Iglesia ni en la historia. No se turbe vuestro corazón y no tengáis miedo. Juan 14, 27. Ha dicho Jesús a sus discípulos. La tarea de la nueva evangelización descansa sobre esta serena certeza. Nos confiamos a la inspiración y en la fuerza del Espíritu, que nos enseñará lo que debemos decir y lo que debemos hacer, aún en las circunstancias más difíciles. Es nuestro deber, por eso, vencer el miedo con la fe, el cansancio con la esperanza, la indiferencia con el amor. 6. Reconocer en el mundo de hoy nuevas oportunidades de evangelización. Este sereno coraje sostiene también nuestra mirada sobre el mundo contemporáneo. No nos sentimos atemorizados con las condiciones del tiempo en que vivimos. Nuestro mundo está lleno de tradiciones y de desafíos, pero sigue siendo creación de Dios, y aunque herido por el mal, siempre es objeto de su amor y terreno suyo, en el que puede ser resembrada la semilla de la palabra
para que vuelva a dar fruto. No hay lugar para el pesimismo en las mentes y en los corazones de aquellos que saben que su Señor ha vencido a la muerte y que su espíritu actúa con fuerza en la historia, con humildad, pero también con decisión, aquella que viene de la certeza de que la verdad siempre vence. Nos acercamos a este mundo y queremos ver en él una invitación de Dios a ser testigos de su nombre. Nuestra iglesia está viva y afronta los desafíos de la historia con la fortaleza de la fe y el testimonio de tantos hijos suyos. Sabemos que en el mundo debemos afrontar una dura lucha contra los principados y las potencias y los espíritus del mal. Efesios 6:12. No ocultamos los problemas que tales desafíos suponen, pero no nos atemorizan. Esto lo señalamos especialmente ante los fenómenos de la globalización, que deben ser para nosotros oportunidad para extender la presencia del Evangelio. También las migraciones, aún con el peso del sufrimiento, se contemplan y con las que queremos estar sinceramente cercanos, con la acogida propia de los hermanos. Son ocasiones, como ha sucedido en el pasado, de la difusión de la fe y de la comunión en sus formas. La secularización y la crisis del primado de la política y del Estado piden a la Iglesia repensar su propia presencia en la sociedad, sin renunciar a ella. Las muchas y siempre nuevas formas de pobreza abren espacios inéditos al servicio de la caridad. La proclamación del Evangelio promete a la Iglesia a estar al lado de los pobres y compartir con ellos sus sufrimientos como lo hacía Jesús. También en las formas más ásperas de ateísmo y agnosticismo podemos reconocer, aún en modos contradictorios, no un vacío, sino una nostalgia, una espera que requiere una respuesta adecuada. Frente a los interrogantes de las culturas dominantes, plantean a la fe y a la Iglesia. Renovamos nuestra fe en el Señor, ciertos de que también en estos contextos del Evangelio es portador de luz y capaz de sanar la debilidad del hombre. No somos nosotros quienes para conducir la obra de la evangelización, sino Dios. Como nos ha recordado el Papa, la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios y solo introdúcenos a esta iniciativa divina. Solo implorando esta iniciativa divina podemos nosotros también llegar a ser con Él y en Él evangelizadores. Benedicto XVI, meditación de la primera congregación general de la octava Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Roma 8, octubre 2012. 7. Evangelización, familia y vida consagrada. Desde la primera evangelización, la transmisión de la fe y en el transcurso de las generaciones, ha encontrado un lugar natural en la familia, en ella, con un rol muy significativo desarrollado por las mujeres, sin que con esto queramos disminuir
la figura paterna y su responsabilidad, los signos de la fe, la comunicación de las primeras verdades, la educación en la oración, el fundamento de la existencia en el horizonte del amor. Pero no menos importante es, para el testimonio de la Iglesia, mostrar cómo esta vida en el tiempo se abre en una plenitud que va más allá de la historia de los hombres y que conduce a la comunión eterna con Dios. Jesús no se presenta a la mujer samaritana simplemente como aquel que da la vida, sino como el que da la vida eterna. Juan 4:14. El don de Dios que da la fe hace presente no es simplemente la promesa de una mejoría condiciones de la vida de este mundo, sino el anuncio de que el sentido último de nuestra vida va más allá de este mundo y se encuentra en aquella comunión plena con Dios que esperamos en el final de los tiempos. De este sentido de la vida humana más allá de lo terrenal, son particulares testigos en Iglesia y en el mundo cuanto el Señor ha llamado a la vida consagrada. Una vida que, precisamente porque está dedicada totalmente a Él, y en el ejercicio de la pobreza, la castidad y la obediencia, es el signo de un mundo futuro que realiza cualquier bien de este mundo, que de la asamblea del sínodo de los obispos llegue a este hermano o hermana nuestros la gratitud de tu fidelidad a la llamada del Señor y por la contribución que han hecho, y hacen a la misión de la Iglesia la exhortación a la esperanza en situaciones más fáciles para ellos en estos tiempos de cambio y la invitación a reafirmar como testigos y promotores de una nueva evangelización en los varios ámbitos de la vida en que los carismas de cada institutos la sitúa. 8. La comunidad eclesial y los diversos agentes de la evangelización. La obra de la evangelización no es labor exclusiva de alguien en iglesia, sino el conjunto de las comunidades eclesiales, donde se tiene acceso a la plenitud de los instrumentos del encuentro con Jesús, la palabra, los sacramentos, la comunión fraterna, el servicio a la caridad, la comunión. En esta perspectiva emerge sobre todo el papel de la parroquia como presencia de la Iglesia en el territorio en el que viven los hombres, fuente de la villa, como le gusta llamar a Juan 23, en lo que todos pueden deber encontrar la frescura del Evangelio. Su función permanece imprescindible, aunque las condiciones particulares puedan requerir una articulación en pequeñas comunidades o vínculos de elaboración. En contexto más amplio, sentidos, ora, el deber de exhortar a nuestra parroquia a unir a la tradicional cura parroquial del pueblo de Dios, la nueva forma de la misión que requiere la nueva evangelización. Estas deben alcanzar también a las variadas formas de piedad popular, en la parroquia continua, siendo decisivo el misterio del sacerdote, padre y pastor de su pueblo. A todos los presbíteros, los obispos de esta asamblea sinodal expresan gratitud y cercanía fraterna por su o no fácil tarea, y les invitamos a unirse cada vez más al presbítero diocesano, a una vida espiritual cada vez más intensa, a una información permanente que los haga capaces de afrontar los cambios sociales. Junto a los
a los sacerdotes reconocemos la presencia de los diáconos, así como la acción pastoral de los catequistas y de tantas figuras ministeriales y de animación en el campo del anuncio y de la catequesis, de la vida litúrgica, del servicio caritativos, así como las diversas formas de participación y de corresponsabilidad de parte de los fieles, hombres y mujeres, cuya dedicación de los diversos servicios de nuestra comunidad no será nunca suficiente reconocida. También en todos ellos le pedimos que orienten su presencia y su servicio en la Iglesia en la óptica de la nueva evangelización, cuidando su propia formación humana y cristiana, el conocimiento de la fe y la sensibilidad a los fenómenos culturales actuales, mirando a los laicos. Una palabra específica se dirige a las varias formas de asociación, antiguas y nuevas, junto con los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades. Todas ellas son expresiones de la riqueza de los dones que el Espíritu entrega a la Iglesia. También a estas formas de vida y compromisos en la Iglesia expresamos nuestra gratitud, exhortándoles a la fidelidad del propio carisma y a la plena comunión eclesial, de modo especial en el ámbito de las iglesias particulares. Dar testimonio del Evangelio no es privilegio exclusivo de nadie. Reconocemos con gozo la presencia de tantos hombres y mujeres que su vida son signo del Evangelio en medio del mundo, lo reconocemos. También, en tanto que nuestros hermanos y hermanas cristianas son los cuales la unidad no es todavía perfecta, aunque han sido marcados en el bautismo del Señor y son sus anunciadores. En estos días nos ha conmovido la experiencia de escuchar las voces de tantos responsables de la Iglesia y comunidades eclesiales que nos han dado testimonio de su sed de Cristo y de su dedicación al anuncio del Evangelio. Convencidos también ellos de que el mundo tiene necesidad de una nueva evangelización, estamos agradecidos al Señor por esta unidad